Hello there, damas y caballeros. Acá el Lord J en un nuevo video, en un nuevo capítulo, en una nueva edición del canal del Lord J. Es bueno estar acá otra vez. Un placer regresar para hablarles sobre Star Wars a ustedes, mis suscriptores o gente que no está suscrita, pero igual. Un gran saludo a todos ustedes. Y bueno, hoy, como todos miércoles, toca hablar tenemos mucho de que hablar, tenemos para hablar de el Bad Batch. Y también más tarde voy a hablar sobre el capítulo que tuvimos hoy de The Mandalorian, que todavía no lo vi. Hasta ahora nada más vi el capítulo sobre el Bad Batch, titulado Punto de Inflexión. Creo que el título nos comunica de lo que trata. Y bueno, aclaremos, ¿no? Arranquemos ya. Y bueno, en 3, 2, 1, vamos. Muy bien. Nos encontramos en el Bad Batch. Ahora voy a hablar específicamente del Bad Batch. Capítulo 14, punto de inflexión. El capítulo arranca básicamente con Echo, sí, con Echo, que recordemos que no lo veíamos desde el octavo capítulo, cuando había decidido irse con Rex para luchar contra el Imperio. Y acá vemos que Echo y Rex han armado toda una red de clones desertores que han estado luchando contra el Imperio. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, al conocidísimo comando clon Gregor, que está ahí ayudando a Echo y a otros dos clones desertores que no son conocidos, pero igual están ahí ayudando a atacar una nave que lleva a un convoy del Imperio, que está transportando clones que desertaron o que decidieron desobedecer órdenes. Y uno de esos clones es ni más ni menos que el Capitán Hauser. Los que hayan visto la primera temporada recordarán que Hauser era el Capitán Clon a cargo de Ryloth, ¿no? A cargo de custodiar ese sistema estelar, y que también se había negado a ejecutar las órdenes contra Cham Syndulla, contra el líder de los Twi'leks, porque había sido un buen amigo, porque habían luchado hombro a hombro, codo a codo en la guerra. Y Hauser y muchos otros habían decidido soltar las armas y no cumplir la orden. Y bueno, ahora vemos que Hauser todo ese tiempo estuvo preso. Acá vemos que después de una escena muy resumida, vemos cómo logran capturar toda la nave. Y cuando están a punto de capturar al comandante, ¿no? Al comandante de esta nave, que obviamente no es un clon, es un humano, es un oficial humano reclutado. Bueno, vemos cómo este comandante se decide suicidarse, lo que nos detalla una vez más el nivel de fanatismo que tienen los que son del Imperio, ¿no? Que es un fanatismo muy peligroso. Y al final, Echo descarga parte de la información de la nave. Y bueno, ahí termina el opening, ¿no? Gran parte de este capítulo, si tuviera que resumirlo, no hay un villano o no hay una fuerza opositora que mueva la trama, en el sentido de que no hay un impacto directo en los protagonistas, ¿no? Los protagonistas son el lote malo, ¿no? Tenemos el regreso, por ejemplo, de personajes como la senadora Chuchi, ¿no? La senadora de Pantora, recordemos, que vimos que estaba luchando por los derechos de los clones en el séptimo y octavo capítulo. Vemos en este capítulo que ella fue la que está ayudando a Echo y a Rex a armar toda esta red de contactos para poder ayudar a liberar a los hermanos clon de la opresión del Imperio. Vemos que de hecho hay un montón de clones que se están resguardando en lo que sería el taller de las hermanas Martez en Coruscant. Es una trama muy interesante para ver. Sobre todo vemos como Echo está cuidando a Hauser en un momento, como está tratando de hablar con él. Y bueno, de acá saltamos, de esa escena en Coruscant, saltamos al Monte Tantis, a esta base super secreta del Imperio, llena de experimentos, de cosas muy turbias. Ya vemos a Crosshair. Recordemos que en el 12º capítulo había finalmente decidido romper lazos con el Imperio, le había pegado un tiro a su comandante por la muerte del clon Mayday. Acá vemos que el doctor, ¿no? El doctor del Imperio a cargo de la base, el doctor Hemlock, que es un psicópata ¿era un sociópata o psicópata? Creo que era sociópata de la gran flauta, porque el tipo no paraba de torturar
a Crosshair para sacar la información. Acá vemos como Crosshair no está dispuesto a ceder ningún gramo de información al Imperio. Acá vemos que está 100% comprometido a no brindarle esa información sobre el Bad Batch. Y Crosshair es tan interesante, interesante no. Crosshair es tan inteligente que deduce que el Imperio está buscando a la Fuerza Clon 99 porque quieren a Omega, porque el Imperio quiere Omega. ¿Por qué el Imperio quiere Omega? Porque el Dr. Hemlock, para obligar a Nala Se a trabajar para el Imperio, debe capturar Omega, porque si captura Omega y la amenaza, obviamente, Nala Se va a ser sumisa y va a obedecer sin cuestionarse. Ese es el objetivo de Hemlock. ¿Por qué? Porque obviamente Nala Se es la mejor científica de los Kaminoanos, que queda de los Kaminoanos, ¿no? Por supuesto. Y la necesita justamente para continuar los experimentos de clonación, ¿no? Los experimentos que está teniendo el Imperio en ese lugar misterioso, ¿no? Y bueno, Crosshair en un momento dado logra escapar de sus ataduras, llega a una terminal y logra enviar una señal que es básicamente una advertencia al lote malo sobre el Imperio, ¿no? Que el Imperio está buscando Omega, que escóndanse. Y básicamente él no dice esto directamente, sino que lo que dice es, habla en código Crosshair. Él dice, Plan 88, el buscador. Porque recordemos que el Bad Batch durante la guerra usaba estos tipos de códigos para que de esta forma, por si acaso las transmisiones estaban interferidas, el enemigo no iba a saber con exactitud a qué se referían. Por eso usaban estos códigos como por ejemplo Plan 88, Plan 70, lo que sea, para poder comunicar sus estrategias en secreto. Vemos que vemos que Crosshair manda esta señal, manda esta advertencia al lote malo y después ahí lo vuelven a capturar, ¿no? El Dr. Hemlock lo vuelve a capturar y a seguir torturándolo, ¿no? Vemos que volvemos a Pabu, a la hermosa isla del anterior capítulo. Vemos cómo el Bad Batch se está cimentando muy bien con el resto de las personas en la isla. Ya son gente muy conocida. Vemos que de hecho el Hunter se está replanteando de realmente si quiere quedarse ahí. O sea, vemos que poco a poco el Bad Batch está como aflojando, entre comillas, si se quiere poner en contexto. Como que realmente pueden finalmente descansar de tanta guerra, de tanta batalla. Vemos que Omega está practicando con la nave. Lo cual es una escena muy graciosa porque vemos cómo está Tech al lado y Tech está todo el tiempo como... Esa escena muy graciosa. Vemos, bueno, justamente ahí cae Echo. Echo está, va a Pabu a hablar con... Perdón, va a hablar con Echo. Con Echo no, o sea, Echo va a hablar con Tech. Porque recordemos que Echo había robado información sobre el Imperio en esa nave que habían abordado. Y bueno, obviamente Omega se reemociona, lo va a abrazar, todo. Y bueno, analizando la información, lo que descubre Tech es que esta nave de prisioneros pertenecía a la División Científica Imperial. Que en realidad es una operación clandestina. O sea, que no solamente es una operación clandestina para el resto de la galaxia, sino que también es una operación clandestina para el propio Imperio. O sea, es como un organismo o una división paraestatal que funciona dentro del Imperio, pero no figura dentro del aparato imperial. O sea, así es secreto es esta división, ¿no? Para que nos demos cuenta de la dimensión de Hemlock y los recursos que posee a su disposición, ¿no? Entonces, bueno, Tech descubre que en esos cargamentos, en esos transportes de prisioneros, uno de los que había estado ahí era Crosshair. Y ahí es cuando el grupo se sorprende mucho, empiezan a teorizar si Crosshair de verdad de verdad rompió lazos con el Imperio o si otra vez es una trampa para poder capturarlos. O sea, el Bad Batch, sobre todo Hunter, duda mucho. Y bueno, justamente es Tech quien le advierte a Hunter que de hecho él justamente recibió una señal de Crosshair, ¿no? Que es esta, ¿no? La señal de... O sea, él no revisó esta señal, sino que Tech, buscando en la base de datos, el número de Crosshair, ¿no? El número de identificación de Crosshair, captó esta señal
y justamente decía, bueno, plan 88, el buscador, ¿no? Y ahí justamente ahí nos deja esta trama, ¿no? Porque sinceramente no sabemos lo que va a ser el malo. Echo está ahí con ellos, o sea, él escuchó toda esta conversación. No sabemos si van a ir a rescatarlo o no. También acá Bad Batch descubre quién es el Dr. Hemlock. Hemlock al parecer había sido un científico de la República muy condecorado, muy importante, pero por sus métodos poco convencionales y muy radicales fue como expulsado, ¿no? Como que fue dejado de lado. Y uno entiende por qué Hemlock es tan psicópata con estas cosas, ¿no? O con sus experimentos o con su trabajo. Y bueno, pues justamente fue expulsado, fue apartado, fue marginado. O sea, se entiende por qué esa ira constante, ¿no? Que tiene Hemlock. O sea, esa ira contenida, ¿no? No es alguien que suele. De hecho, cada vez que aparece Hemlock en pantalla, parece una persona tranquila, serena, calmada. Pero en realidad, con toda esta información, sabemos que en realidad Hemlock es una persona muy inestable, si se quiere decir. Ahí nos corta esta escena y volvemos otra vez al monte Tantis, donde vemos cómo continúan torturando a Crosshair una y otra vez. Vemos que de hecho Hemlock intenta convencer a Crosshair de que hable, de que le cuente información, y él se niega. O sea, vemos acá el compromiso de Crosshair de no contar información al Imperio, que es un gran desarrollo de personaje para mí, que simboliza cómo Crosshair ha decidido ya no ser un esclavo del Imperio. Vemos que de hecho Hemlock le ordena a su asistente, ¿no? A esta mujer le dice a duplicarle la dosis de tortura, ¿no? Vemos que la asistente duda por unos instantes, ¿no? O muestra una cara como de asco cuando ve que Hemlock está torturando a Crosshair, lo que a mi razón puede significar que por ahí, en los últimos 2 capítulos que nos quedan, que se estrenan la otra semana, por ahí esta doctora decida desertar o decida ayudar al Bad Batch en el futuro, ¿no? Recordemos que esta mujer pertenece a la misma división que el Dr. Pershing, ¿no? Y Pershing era alguien que, si bien formaba parte de los experimentos con Grogu, con los midichlorianos, era alguien que siempre se puso al Imperio en secreto, que nunca estaba de acuerdo con sus métodos y que él simplemente quería hacer su trabajo para el bien, nunca para el mal o para el beneficio de Palpatine, ¿no? Y bueno, acá después de esta escena tenemos un momento. Bueno, en realidad no, o sea, estoy hablando como en turno yo, no es que así transcurre el capítulo todo lineal como yo lo describo, sino que esta es mi manera en mi cabeza para poder explicarlo mejor a ustedes, ¿no? Vemos también que Hemlock se comunica con el gobernador Tarkin, a quien no veíamos desde la primera temporada, y vemos justamente como que Tarkin está preocupado por la filtración de información que hubo en la última nave, que teme que el monte Tantis haya sido expuesto públicamente. Hemlock lo calma y dice: no, si tenemos protocolos para todo este tipo de cosas. Y claro, ahí lo que cuestiona Tarkin a Hemlock es cómo estos clones renegados, o sea, Echo, Gregor, supieron que ese transporte iba a partir de ese planeta, porque supuestamente esta división era súper secreta. Ni el propio Imperio sabía de esto. Bueno, y ahí Tarkin tira la palabra como que diciendo: y es probable que la información haya venido de un clon dentro de la instalación. Porque recordemos que si bien los clones están siendo desplazados del ejército, muchos aún conservan su puesto, como por ejemplo los comandos clon, que son lo mejor de lo mejor que fueron lo mejor de lo mejor del ejército clon, siguen todavía trabajando en el Imperio. De hecho, los comandos son superiores a los Stormtroopers todavía. De hecho, reciben órdenes de los comandos clon. Así que lo más probable es que uno de estos soldados de Hemlock, uno de estos comandos clon, por ahí sea un doble agente trabajando para Rex, y fue él quien le informó sobre este transporte de prisioneros. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es una posibilidad. Y bueno, acá justamente Hemlock se está despidiendo de Tarkin. Y bueno, Tarkin como que le dice: bueno, estoy seguro de que vos me vas a decir todo tu plan una vez que nos veamos en la cumbre, ¿no? O en la reunión.
¿qué pasa? Yo me vi el capítulo en inglés, con subtítulos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo si bien leía Cumbre, cuando ya escuché lo que decía Tarkin era, no vamos a ver en la Summit. Summit en inglés quiere decir la reunión. ¿Qué pasa? Que obviamente los genios del doblaje no, bueno, pues los genios de la traducción dijeron, bueno, en lugar de poner reunión, que es lo que literalmente dice, pongamos cumbre. Y cuando suceden estas cosas, porque si vos traducís summit directamente quiere decir reunión. En cambio, si acá en la traducción pusieron cumbre, eso quiere decir que no es o sea, la reunión no solamente va a ser una metáfora de que el Bad Batch se va a reunir, o sea, se va a reunir con Crosshair, sino que también puede llegar a ser como que literalmente va a haber una reunión entre Tarkin, Hemlock, y cuando usó el término cumbre, puede significar dos cosas para mí en el futuro. Primero, que haya una cumbre de altos mandos imperiales, o sea, básicamente, porque cumbre, según el diccionario, es un tipo de reunión, ¿no? Una cumbre casi siempre involucra a jefes de estado, políticos, empresarios, militares. Y bueno, justamente a mi juicio, la primera opción puede ser que esto se refiera a una cumbre de los altos mandos del imperio, a los gobernadores, almirantes, generales o científicos, en el caso de Hemlock, que probablemente Hemlock se ausente del Monte Tantis para acudir a esta reunión con Tarkin, con el alto mando, y ahí va a ser durante esa ausencia cuando el Bad Batch, junto con Rex, junto con Cody, van a invadir la instalación. Es una posibilidad. Y la segunda opción es que se refiera a una cumbre de científicos del imperio. O sea, que sea una cumbre nada más científica en la que Tarkin sea como un observador o un representante de Palpatine. No sabemos la ciencia cierta, pero ahí termina el capítulo, con Crosshair siendo torturado. Y sinceramente fue un buen capítulo este. Valió la pena verlo. Prepara el camino para los dos últimos capítulos que se van a estrenar en simultáneo el próximo miércoles. O sea que ya estamos a nada de que termine la segunda temporada. Ese día voy a hablar únicamente del lote malo, obviamente, porque si no, no me da la voz. Pero bueno, gente, eso es todo. No me voy a despedir todavía porque voy a cortar acá. Voy a ver el capítulo de Mandalorian y después vuelvo, así que gente, aguarden que van a ser un par de minutos nada más. Ahí nos vemos, Bueno, hola gente, acá volví. Acabo de terminar de ver el último capítulo de Mandalorian, titulado El Expósito. La verdad dura más o menos 33 minutos. Y puedo decirles qué buen capítulo, o sea, no fue tan hypeado como los anteriores de la serie, pero estuvo, sinceramente, yo diría que estuvo muy bien. Tuvimos muchísimas revelaciones sobre Grogu, sobre la cultura mandaloriana, sobre cómo Grogu escapó de la Orden 66. Vieron que había un montón de teorías respecto sobre quién había rescatado a Grogu de la Orden 66. Si había sido Barry Sophie, si había sido Mace Windu, si había sido el propio Anakin que había dejado vivo a Grogu. Bueno, todas esas preguntas se nos responden en este capítulo, aunque por ahí nadie se lo esperaba. Y bueno, arrancando ya en 3, 2, 1. Bueno, básicamente el capítulo arranca, ¿no? Bueno, estamos justamente, el eje del capítulo es básicamente cómo interactúan estos mandalorianos, ¿no? Este grupo de mandalorianos, cómo interactúan, qué hacen, cómo entrenan, cómo se protegen mutuamente, cuáles son sus costumbres, ¿no? Porque más allá del credo, ¿no? Más allá de el camino así es, qué otras culturas o qué otros gestos tienen estos mandalorianos, ¿no? Porque yo creo que eso era algo que faltaba de ver en las otras dos temporadas, porque si bien en la primera temporada conocimos a este grupo, ¿no? A este refugio mandaloriano, a los expósitos, cómo funciona la cultura, todo, nunca tuvimos una visión interna, ¿no? De cómo son o cómo es su día a día, ¿no? Yo creo que este capítulo estuvo dedicado 100% a cómo trabajan, cómo
cómo luchan sobre todo, en el sentido de que, bueno, cómo planean la estrategia, quiénes son los que lideran las misiones, esas cosas, básicamente. Vemos también en este capítulo, ¿no? Cómo Bo-Katan se está integrando cada vez más a este clan. A este clan no va, pero a este grupo. Aprendemos también cosas que no sabíamos, como por ejemplo, acá en este capítulo descubrimos que Paz Vizsla, el familiar lejano de Pre-Vizsla, tiene un hijo llamado Ragnar, de referencia a Vikings, por las dudas. Que se llama Ragnar, que justamente en este capítulo fue secuestrado por un pterodáctilo o mitad ave, no sé qué cosa grande, que se llevó al niño, lo raptó. Y bueno, justamente Bo-Katan lideró una misión junto a Paz Vizsla, Din Djarin y otros mandalorianos para poder rescatar al muchacho. Vemos que de hecho Din Djarin fue quien terminó salvando al chico de morir ahogado por la bestia. O sea, tuvimos también un montón de buenas, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Como que no fue un capítulo con un villano, no hubo, no sé, no estuvo el Imperio presente, por ejemplo, en este capítulo. No hubo un enemigo externo que moviera la trama, sino que fue más como, yo diría, son esos capítulos como de transición, ¿no? Vieron que en toda serie, cuando uno siente que la máquina está muy acelerada, a veces los directores o creadores de las series o películas ponen como un momento de descanso, ¿no? O que, a ver, este capítulo no es de relleno porque aporta mucho a la trama, sobre todo a la historia de Grogu, que ya la voy a hablar más adelante. Pero básicamente yo creo que este capítulo sirve más para conocer a las personas que integran estos grupos, ¿no? Porque no son solo fanáticos súper extremistas como los describe Bo-Katan. Sí, es verdad que siguen un código muy estricto, que tienen reglas muy poco flexibles, pero también son personas, ¿no? También interactúan, también tienen momentos de risa, momentos de tristeza, y básicamente los humaniza un poco más, ¿no? No son solo gente sin rostro, ¿no? Que se oculta detrás de un casco, son mucho más. O sea, en este capítulo hicieron en grande lo que habían hecho con Din Djarin en singular, ¿no? Justamente la trama de las dos temporadas, de las dos últimas temporadas, era justamente ver que detrás del casco había más que un simple cazarrecompensas, ¿no? Había una persona que sufrió mucho y que se integró a este grupo para tener un sentido de pertenencia. Bueno, acá el caso es el mismo, pero en grande. Acá vemos que cómo interactúan, sabemos que tienen hijos, ¿no? Que de hecho, no sé si Ragnar es hijo adoptado o si es realmente un hijo biológico, eso habrá que verlo. Pero básicamente también vemos que forman familias, ¿no? Dentro de este grupo, ¿no? Que no son solamente gente que decide unirse a propósito al grupo. También notamos cómo Bo-Katan está como desesperada intentando hablar sobre el mitosaurio, ¿no? Recordemos que en el segundo capítulo Bo-Katan había visto el mitosaurio, lo vio debajo de las minas de Mandalore cuando estaba salvando a Din Djarin. O sea, y claro, justamente lo que le quiere, como que al final del capítulo vemos que Bo-Katan había perdido una parte de su armadura durante la pelea contra la bestia, contra esta ave gigante. Bueno, ella está hablando con la herrera, ¿no? La herrera, recordemos, es la líder de este grupo. Y bueno, justamente mientras la herrera le está como fabricando un repuesto para la armadura, Bo-Katan como que intenta decirle como que ¿qué pensarías vos si yo vi como un mitosaurio verdadero, ¿no? Un mitosaurio de carne y hueso. Y claro, en un principio la herrera piensa que se refiere a que Bo-Katan tuvo una visión, ¿no? Como que tuvo un sueño sobre el mitosaurio. Y no, Bo-Katan le confiesa que no, que yo vi uno de carne y hueso en Mandalore, de carne y hueso, debajo de las minas. Y lo único con lo que le contesta la herrera es con "This is the way", ¿no? El camino así es. No le da una respuesta directa, no le dice no te puedo creer o no te creo. No, le dice el camino así es. Como que le da una respuesta medio evasiva para mí, ¿no? Pero a ver, es completamente comprensible, va. Es como que yo por ahí la herrera le estoy como intentando creer en lo que dice Kryze, pero como que todavía le cuesta, ¿no? Como que si bien ella es la líder de este grupo, todavía no cree tanto o no cree que Bo-Katan haya visto
realmente un mitosaurio, ¿no? Recordemos que supuestamente el mitosaurio, ¿cómo decirlo? Como que el mitosaurio es una bestia mitológica. O sea, ni siquiera la Herrera, que es la más fanática de todos los fanáticos, vio uno en carne y hueso. Así que una persona como Bo-Katan venga ante ella y le diga, vi un mitosaurio, yo entiendo que le va a costar un montón. También, o sea, ya cambiando de tema, quien tuvo un buen desarrollo acá, sinceramente creo que el que tuvo un verdadero desarrollo, fuera de Bo-Katan o fuera del grupo, fue Grogu. Aprendemos que Grogu, tuvimos momentos Baby Yoda, ¿no? De Grogu boludeando con las rocas o jugueteando. También vimos como al principio del capítulo, Grogu comienza a entrenar con el resto de los expósitos, con el resto de los niños mandalorianos. Vemos como justamente están como entrenando, ¿no? Con dardos. Está entrenando Grogu con Ragnar, que es justamente el hijo de Paz Vizsla. Y vemos que en un principio como que es una prueba de dardos, ¿no? Obviamente los dardos son inofensivos, no hacen daño, son justamente entrenamiento. Vemos como a cada contendiente se le da un grupo de 3 dardos. El objetivo es que quien más rápido logre darle al otro tiene un punto, ¿no? En total hay como 3 dardos, o sea, 3 puntos, y que tiene 3 puntos obviamente gana. Y bueno, en un principio Ragnar, al ser obviamente un niño que está más infundido con la modalidad de los mandalorianos, logra 2 puntos por encima de Grogu, pero al final, empujado, ¿no?, por las palabras de Din Djarin, Grogu, usando los poderes de la fuerza, salta de un lado para otro, salta para allá y logra tirarle 3 tiros al mismo tiempo a Ragnar, ganando el encuentro en un solo round, ¿no? Demostrando que la fusión entre cultura mandaloriana y los poderes Jedi es posible y se puede formar una unión, ¿no? Justamente la historia de Tar Vizsla es el creador del Sable Oscuro, trata sobre esto, ¿no? Que por lo más probable, o lo que apunta la serie, es que Grogu se convierte en un segundo Tar Vizsla. Tar Vizsla fue el primer Jedi mandaloriano. Acá, por ahí, lo que se está tratando de hacer es que Grogu sea como una especie de continuación de Tar Vizsla. Que por ahí, justamente, Grogu en un futuro lejano obtenga el Sable Oscuro y bueno, se convierta en el segundo Jedi mandaloriano de la historia. No sabemos, pero de todo es posible. Bueno, acá ahora toca hablar de lo jugoso que tuvo el capítulo, que es lo que realmente a todos les está importando ahora, y es básicamente los flashbacks de la Orden 66. Y sí, al fin tuvimos respuesta de quién demonios salvó a Grogu de la Orden 66. Pero les voy a decir esto. No se trata ni de Anakin, ni de Barry Sophie, ni de nadie conocido. Justamente el Jedi que salva a Grogu de la purga es ni más ni menos que Jar Jar Binks. Se la recreían. No, a ver, me explico. El Jedi que salva a Grogu de la Orden 66 se llama Caitlyn. A ver, se llama, si no me equivoco, el Jedi se llama como Cabe Volk, o sea, como que se llama, no me sale el nombre ahora, pero se llama como que, a ver, estuve acá buscando el nombre para decirles bien quién es, cómo es este hombre. Y acá está, el nombre es acá está. El maestro Jedi que salva a Grogu de la Orden 66 es Kelleran Beck. Es un hombre humano, afroamericano. Bueno, afroamericano no existe el término en Star Wars, pero el actor es afroamericano. Que salvó a Grogu que salvó a Grogu de la Orden 66. Tuvo incluso una pequeña persecución en Coruscant, entonces escapando de las gunships que venían tras él. La verdad, un capo ese maestro Jedi, se ganó mi corazón con todo lo que hizo. Y escapó de Coruscant junto a Grogu, apoyado por soldados de Naboo. Los soldados de Naboo que vimos en el episodio 1, justamente al parecer habían entrado en contacto con Kelleran Beck y habían arreglado para escapar de Coruscant por la purga.
lo cual es genial. Y bueno, pero ¿por qué digo que fue Jar Jar Binks quien salvó a Grogu de la Orden 66? Bueno, básicamente porque el actor que interpreta a Kelleran Beq es Ahmed Best, más conocido por haber interpretado a Jar Jar Binks en las precuelas. O sea, cuando yo vi el capítulo por primera vez, yo dije, a este tipo ya lo he visto en otro lado, pero ¿dónde es? ¿Por qué me suena la cara o la voz? ¿Por qué me suena? Y después pienso además y cuando veo los créditos del capítulo, ¿no? De este capítulo, y aparece el nombre Ahmed Best, me doy cuenta, ¡ah! Es él, con razón. Y claro, que es un hermoso gesto de parte de los creadores de la serie. Ese regreso triunfal, sinceramente, de Ahmed a Star Wars, después de una terrible experiencia que tuvo. De hecho, recordemos que cuando salieron las precuelas, Jar Jar Binks fue un personaje muy odiado, tanto así que de hecho Ahmed recibía notas, insultos, o sea, el tipo tuvo depresión, casi, bueno, tiene un casi tuvo un problema, bueno, de ese, ¿no? S, que con la palabra prohibida con S, que obviamente no voy a decir la palabra completa porque si no me censuran, pero o sea, tuvo ese tipo de problemas este poder actor, logró recuperarse, logró salir adelante, y bueno, es lindo verlo acá actuando ahora como un Jedi, ¿no? Como un maestro Jedi y dándonos una buena actuación, ¿no? No fue como una actuación de wow, esto es Oscar, no. Pero sí podemos decir, me agarraste, esto es cine. Esto sí podemos decir. La verdad me gustó su regreso a Star Wars. Cómo Dave Filoni aprovechó a este actor, porque de hecho a Dave Filoni le gustaron mucho las precuelas. Me gusta este gesto que le hizo a Ahmed de, bueno, volver a Star Wars. Vení, que te hacemos el papel de un Jedi, que lo hizo espectacular. Vemos cómo bueno, por fin tenemos la respuesta de cómo Grogu escapó de la Orden 76. Y bueno, la verdad que quedé muy satisfecho, porque lo que me gusta es que estas dudas o estos momentos hype que teníamos en el tráiler, que se nos mostró en el tráiler, por fin se nos hayan esclarecido, ¿no? Y a mitad de temporada. Recordemos que estamos en el 4º capítulo, ¿no? Aún faltan 4 más. Pero me gusta porque también esto como que también le muestra a ciertos fanáticos de Star Wars que no, Barry Sophie no va a tener continuación de su historia, gente, perdón que lo diga. Yo sé que hay rumores que dicen que no, va a aparecer en Ahsoka o no, va a aparecer en Tales of the Jedi. No va a aparecer más. ¿Por qué? Yo sé que Dave Filoni dijo hace un montón de tiempo, tengo planes para ella, y por eso no la mató en pantalla. Pero seamos sinceros, no hay posibilidad, chance alguna de que aparezca Barry Sophie. ¿Y por qué estoy aclarando esto? Porque mucha gente cuando vio la primera secuencia de la Orden 66, aquella que tuvimos en el libro de Boba Fett, cuando Grogu está recordando cosas con la ayuda de Luke, apareció una escena en la que está Grogu viendo cómo pelean 3 maestros Jedi contra los clones, contra los clones en un pasillo, y al costado estaba la marca del cuarto de Barris. Y mucha gente había teorizado en su momento que esta es la revelación de que fue Barris, que por ahí probablemente Barris escapó del templo y en su escape se llevó a Grogu. Era una teoría muy absurda, porque ¿por qué Barris? Primero de todo, como Barris llevó a cabo el crimen por el cual se le imputaba a Ahsoka, le correspondía a la justicia militar de Coruscant hacerse cargo de Barris, no el templo, no el Consejo Jedi. Y segundo, ¿por qué Barris iba a ayudar a Grogu? O sea, si Barris ya había caído del lado oscuro, ¿no? Ya había sido corrompida por el lado oscuro, ¿por qué iba a ayudar a Grogu? No tenía sentido, no. O sea, yo sé que todos tenemos la intención de querer verla a Barry Sophie y así concluir su historia, pero yo también tengo ese deseo. Pero gente, hay que darnos cuenta de que Dave Filoni no es ningún boludo, sabe que no puede repetir, él no puede hacer que sus series dependan siempre de la nostalgia. Él también tiene que crear personajes originales. De hecho, su mayor logro fue crear a un personaje original, Ahsoka. Ahsoka no era un personaje que estaba en las precuelas o en la trilogía original, fue un personaje que él creó y
y que con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en un original ahora, ¿no? Pero ya sacando esto, que fue una boludez lo que dije, ¿no? Pero es mi opinión y yo requería de decir esto, o sea, yo necesitaba decir esto. Y bueno, gente, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Suscríbanse si no están suscritos. Si están suscritos, activen la campana, así saben todo lo que está pasando. Síganme en Instagram, que tengo Instagram. Y bueno, gente, me despido. Nos vemos. Que la fuerza los acompañe. Siempre.